Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Una vez más estamos aquí por la misericordia del Señor con este programa llamado Verdad y Vida. No hay otro deseo en nosotros ni otra intención sino el compartir esta vida y estas inescrutables riquezas de nuestro Señor Jesucristo. Así que, como siempre, queremos comenzar orando al Señor para que todo lo que hablemos, oigamos, pensemos, que realmente pueda hacer el Señor a través de nosotros. Señor Jesús, gracias te damos en este día, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, estar involucrado en tus negocios, en tus asuntos. Por eso límpianos con tu sangre preciosa. Señor, queremos que nuestro hablar sea tu hablar. Queremos y deseamos que nuestros pensamientos sean tus pensamientos. Señor Jesús, en este día declaramos que tenemos hambre y sed de ti. Háblanos tú en esta mañana. Señor, aún te pedimos por todos los radio oyentes, aún donde va a llegar este programa. Señor, fluye tú a través de las ondas. Todo esto te lo pedimos en tu persona maravillosa, en tu nombre, Señor. Amén. Bueno, queridos hermanos, vamos a comenzar otra serie de programas, de mensajes. Son 6 mensajes, 6 bosquejos que tenemos, así que estaremos un tiempo. Y el título general de estos mensajes se titulaba Una iglesia genuina. Voy a compartir la primera línea de lo que es de la pancarta. Dice: la verdadera vida de la iglesia se rinde servicio al Señor. Señor Jesús, dice que se ve el testimonio del Señor y se derrama el amor sobre el Señor. Esta es la verdadera expresión del cuerpo del Señor, el cual es un vaso que contiene al Señor y le expresa. Ese es el deseo del Señor, que seamos esos vasos que le expresemos. La segunda parte de la estrofa, son 4, dice así: la comunión, la circulación de la vida divina del cuerpo. Cristo es la realidad de la vida de la iglesia. Y esta circulación de la vida divina introduce a todos los miembros del cuerpo de Cristo en la unidad. Punto número 3 dice: a fin de que podamos practicar la manera bíblica de reunirnos y de servir para la edificación del cuerpo de Cristo, necesitamos un vivir avivado y una labor de pastoreo que fluya a través de nuestro amor por el Señor. Y la última y la cuarta punto de la pancarta dice: la meta de la realidad práctica de la vida de la iglesia del Señor, dice que consiste en producir un solo y nuevo hombre. Y esto requiere que pongamos en práctica la vida de iglesia, estando consciente del nuevo hombre al tomar a Cristo como nuestra persona, ser constituido de Cristo y ser renovado en el espíritu de la mente. Esto es maravilloso, realmente, que es lo que hay en el deseo, en la intención y en el corazón del Señor. Y este bosquejo número 1 se titulaba, como hemos visto, el mensaje general, una iglesia genuina. Pero el mensaje número 1 que vamos a tocar en esta mañana se titula Los principios básicos para poner en práctica la vida de la iglesia. Los principios básicos. Necesitamos unos principios básicos para poner en práctica realmente la vida de la iglesia. Y dice, voy a leer unos versículos antes de introducirme en el punto romano de los bosquejos. Es maravilloso. Dice en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2. Qué maravilloso y qué animante son estos versículos. Y qué bueno de que no sale de nosotros, sino sale de la palabra de Dios.
Y dice Primera de Corintios, capítulo 1, versículo, dice, a la iglesia de Dios. Qué maravilloso como Pablo comienza aquí, en este versículo, diciendo de que esta carta va dirigida a la iglesia de Dios. Aunque estaba dirigida a los corintios, pero hoy esta carta incluso es dirigida a cada uno de nosotros. Dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, los santos llamados. Escucha lo que sigue diciendo. Con todos los que en cualquier lugar invoca el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, dice, Señor de ellos y nuestro. Es muy significativo que, como dice aquí, con todos los que en cualquier lugar invoca el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, porque muchas veces podemos pensar que es Señor nuestro, yo soy el que llevo la razón, pero Pablo aquí, él dice primero, Señor de ellos y nuestro. Pero qué maravilloso es reconocer que es Señor de ellos. En 1 de Corintios dice 1:10, dice, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis, ¿qué? Dice, perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Qué bueno, qué rico y qué disfrutable como el apóstol Pablo, él estaba bien cargado y nos dice, os ruego, hermanos, por la misericordia, que hablemos todos, dice, una misma cosa. Y que estemos todos, dice, en un mismo sentir y con un mismo parecer. El 11 dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de la casa de Cloé, de que hay entre vosotros contiendas. ¿No es esto algo penoso de que dice que le estaba diciendo el apóstol Pablo de que había sido informado que había contienda entre ellos? Dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolo, y yo de Cefa, y algunos incluso también dice, y yo de Cristo. Señor Jesús, ¿está dividido Cristo? ¿Acaso fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Oh, Señor Jesús, qué versículo más animante. Y esto nos tiene que hacer reflexionar y nos tiene que hacer de pararnos y decir, Señor Jesús, límpiame con tu sangre preciosa. Dice que en el capítulo 3, versículo 3 dice, porque todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contienda, ¿no sois carnales y andáis según lo humano? Señor Jesús, nosotros necesitamos ser aquellas personas que vivimos no según humanamente, sino divinamente Jesús. Necesitamos vivir y expresar a Cristo en nosotros, porque diciendo uno, yo soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois hombres de la carne? Oh, Señor Jesús. Efesios 4:3 nos anima también el apóstol Pablo aquí en Efesios, dice, diligente en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. El 5 dice, un Señor, una fe, un bautismo. Oh, Señor Jesús, el 6, un Dios y Padre. Dice, un Dios y Padre, el cual es sobre todo, por todo y en todo. Así que
Qué maravilloso es el ver esto, que necesitamos guardar la unidad en el vínculo de la paz. Primero de Juan 2:27 dice también en cuanto a esta unción, dice: y en cuanto a vosotros, la unción que vosotros recibisteis, esa unción que realmente que recibimos, que realmente vive en nosotros. Señor Jesús, en Romanos 8:14 también nos advierte, dice: ahora bien, recibid al débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Nosotros no necesitamos juzgar las opiniones, sino necesitamos ser aquellas personas que imparte la vida de Cristo. En Salmo 119, 140 dice: tu palabra es pura, dice, y tu siervo la ama. Tenemos que ser aquellas personas que amamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es pura. La palabra de Dios es el aliento de Dios, es el soplo de Dios. Qué maravilloso de que cuando vamos a la palabra, a la Biblia, estamos inhalando, respirando, comiendo, bebiendo, disfrutando a este Cristo maravilloso, porque en el principio era la palabra, era el verbo, y esta palabra era Cristo mismo. Así que, por eso, en 2 de Timoteo 3:16 nos dice que toda palabra ha sido dada por el aliento de Dios, soplada por el aliento de Dios, inspirada por Dios. Por esto esta palabra es útil. Oh, qué maravilloso de que en esta mañana podemos comer y disfrutar la palabra del Señor. Muchos le pueden extrañar decir comer la palabra, pero hay un versículo muy clave que lo he dicho muchas veces por aquí. En Juan 6:57 dice: como me envió el Padre viviente y yo vivo por causa del Padre, asimismo, dice, el que me come, él también vivirá por causa de mí. Además, dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa palabra es vida, es alimento para nosotros, es aliento de vida. Oh, qué maravilloso de que en esta mañana podamos respirar y ser alimentados y nutridos por este Cristo maravilloso. Comenzamos con el punto Romano 1, diciendo así, de esta manera. Dice que nosotros deberemos ver y estar firmes sobre realmente el terreno único de las iglesias locales. Dice que la práctica de la vida de la iglesia, en los primeros días podemos ver, dice, una iglesia para una ciudad con una sola iglesia. Entonces hay aquí unos versículos que hablan en Hechos de los Apóstoles. Dice en 8:1, dice: y Saulo consentía en su muerte, y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea. Allí en Jerusalén había una iglesia, había muchas reuniones por las casas, porque dice que se reunían cada día por casa, dice, y también se reunían en el templo. Pero qué maravillosa de que había una visión, había una comunión, había un fluir, había un sabor, había un color entre los hermanos. No había muchas disensiones allí, muchas opiniones. Por eso Pablo vuelve a escribir, digamos, a los corintios, diciéndole todo lo que era referente a la iglesia, ¿no? Entonces dice también en Hechos de los Apóstoles, 13:1 dice: había entonces en Antioquía, en la iglesia local, profetas y maestros. Y allí estaba Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, estaba Lucio de Cirene, estaba Manael, hermano de crianza de Herodes, el tetrarca, dice, y estaba allí también Saulo. Oh, qué maravilloso. Allí estaban estos hermanos allí en la iglesia en Antioquía. Qué bueno que había un fluir, porque después vemos en el versículo 2
como dice que allí había maestros, había profetas. Estos hermanos estaban funcionando allí en la iglesia en Antioquía. Y dice que el Espíritu le dijo apartarme a Pablo y a Bernabé. Apartarme, el Espíritu. Qué maravilloso de que ellos eran hermanos, estaban en esa comunión, estaban en la iglesia en Antioquía y ahí fluía y eran guiados por el Espíritu. En Apocalipsis también a Juan dice que estaba en el Espíritu en el día del Señor, y dice que en el capítulo 1:11 le decía, escribe en un libro, dice, en un libro lo que ves. Qué maravilloso de que Juan, él vio, pero él vio cuando estaba, dice, en el Espíritu. Necesitamos vivir y ejercitarnos en nuestro espíritu, no vivir más en la mente, en nuestra voluntad, en nuestros sentimientos, en la carne, como dice el apóstol Pablo en el capítulo 12 de Romanos, no os amordéis, os conforméis a este siglo, sino renovaos en el espíritu de vuestra mente para que nosotros podamos comprobar lo bueno y lo agradable. Ese es el versículo 2. Pero en el versículo 1 otra vez comienza diciendo el apóstol Pablo ahí, del capítulo 12 de Romanos, os ruego, hermano, por las compasiones de Dios, dice, que presentéis, que pongáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Necesitamos ser consagrados al Señor y que todo nuestro ser sea un canal donde Cristo pueda fluir a través de ti y a través de mí. Hoy Dios lo que necesita son canales. Él no necesita muchos profesionales, predicadores, sino que Él podamos ser aquellos que abrimos nuestro ser para que Cristo pueda ser el que fluya. Una de las profecías más grandes que existe en la Biblia está en Mateo 16:18, cuando Jesús le dijo a Pedro, de cierto te digo, Pedro, que yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cómo que el Señor dijo yo edificaré? Hoy el profeta que edifica, el que fluye como el Espíritu, es el Señor Jesús dentro de nosotros, y Él es el que está edificando la iglesia, la casa de Dios, porque dice que si Dios no es el que edifica, en vano edifica a los edificadores. Por eso nosotros tenemos que dejar que sea Él el que fluya a través de nosotros. Y Juan, cuando estaba en el Espíritu, dice que Dios le dijo, escribe lo que ves, dice, y envíalo a las 7 iglesias. Pero esas 7 iglesias era una localidad, cada iglesia era una localidad. Era a la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, a la iglesia de Pérgamo, a la de Tiatira, a la de Sardi, a la de Filadelfia y a la Odisea. Es maravilloso que nosotros necesitamos ver. Por eso el punto Romano 1 comenzaba que necesitamos ver cuál es la intención y el deseo de Dios con cada localidad. Y esto es maravilloso. Hermano, realmente yo no quiero trabajar en vano. Yo no quiero después arrepentirme de lo que... Pero tenemos que ir a la palabra y ver realmente lo que hay en el corazón de Dios. La letra A comienza diciendo, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, a los santos llamados, con todos los que en cualquier lugar invoca el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Esto lo dice en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 2. Me encanta cuando dice con todos los que en cualquier lugar invoca el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no tenemos que hacerle ningún currículo a ningún hermano que venga, sino solamente impartirle la vida. Todos estamos necesitados de ese rico fluir, y como decía la pancarta, necesitamos ser esos servidores que pastorean, que cuidan, que guardan con ternura a los hermanos. Señor Jesús, oh, es maravilloso, Señor de ellos, dice, y nuestro. En la letra aquí,
hemos visto la letra A, hay unos apartados y pone el punto número 1. Dice que la iglesia sea de Dios. Esto se refiere al contenido de la iglesia en su esencia. ¿Qué quiere decir esto en su esencia? Juan, cuando estaba en el Espíritu, dice que se volvió para ver la voz que hablaba con él. Y dice que él lo que vio allí fue 7 candeleros ¿de qué? De oro. Por eso dice aquí que esto se refiere, la iglesia de Dios se refiere al contenido de la iglesia en su esencia. La naturaleza y la esencia de la iglesia es oro puro. Por eso dice la iglesia de Dios. El punto 2 dice también aquí, la iglesia en Corinto, esto muestra la localidad en Corintio, dice para la existencia y la expresión de la práctica de la iglesia. Tal localidad, dice que llega a ser el terreno local de las iglesias locales sobre el cual son edificadas. Así que es maravilloso ver de que Dios tiene un deseo en su corazón, y ese deseo es de que todos los hermanos hablemos todos una misma cosa, que haya un mismo sentir y un mismo parecer. No importa dónde estemos, donde realmente de dónde seamos y de quién somos realmente del Señor, y todos tenemos que hablar una misma cosa, y que este Cristo sea el que fluya entre nosotros, y sobre el cual la iglesia es sobre edificada así, y es edificada espontáneamente y llega a ser el terreno realmente de esa iglesia. El punto número 3 dice, los santificados en Cristo Jesús, los santos llamados. Dice que estos son los que constituyen la estructura de la iglesia. Nosotros somos la estructura de la iglesia, los santos llamados, los que hemos sido apartados, los que hemos recibido al Señor. Realmente, el punto 4 dice, con todos los que en cualquier lugar invoca el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto indica que esta epístola ha sido y será leída por miles de personas y de lugares por medio de todas las generaciones. Incluso hoy en día nosotros somos los destinatarios de este libro. Podemos incluso decir a la iglesia de Dios que está en Málaga, a la iglesia de Dios que está en Madrid. Qué maravilloso de que hoy nosotros podemos ser los que reciben esta carta hoy, este libro. El punto 5 decía también, que Cristo sea de ellos y nuestro. Esto significa que Cristo es la porción de cada hermano en todas las localidades, en cualquier lugar, los cuales que participan, dice, en la comunión y en el disfrute mutuo de Cristo. Con todos los creyentes dice que hemos sido llamados por el Dios fiel. Tenemos un Dios fiel. Oh, Señor Jesús, esto es maravilloso. Mira que dice aquí en Corintios 1:9. Dice, fiel es Dios. Hermano, este versículo necesitamos disfrutarlo. Yo realmente muchas veces me derrito con los versículos porque digo, Señor Jesús, yo quiero vivir esto, yo quiero practicar esto, yo quiero ser uno con mis hermanos en todo este asunto. Oh, Señor Jesús, necesitamos ser aquellos que avergonzamos al diablo. Y muchas personas vienen a los pies de Cristo. Dice allí en los Hechos de los Apóstoles, cuando practicaban todas estas cosas, que Él añadía cada día los que habrían de ser salvos. Oh, dice que se multiplicaban los creyentes. Dice en 1:9, dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados. Nosotros hemos sido llamados por Dios. Qué maravilloso que muchas veces realmente nosotros necesitamos ver de que nosotros a quien le tenemos que rendir cuenta es a Dios, es a nuestro Padre. Sí, tenemos los hermanos, están los hermanos, pero nosotros necesitamos vivir a este Cristo juntos, en armonía,
porque Él nos ha llamado. Dice, fiel es Dios por el cual fuiste llamado, ¿a dónde? Dice, a la comunión de su Hijo Jesucristo. Hemos sido llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Señor Jesús, realmente necesitamos ver de que nuestra comunión verdaderamente es con el Señor Jesucristo. Señor Jesús, dice en la letra B, las divisiones, todas las contiendas, las envidias entre los hermanos, dice que estos son condenados por el apóstol Pablo, quien es la autoridad delegada de Cristo, que es la cabeza. La cabeza realmente en la iglesia es Cristo. En 1 Corintios 10, él comienza diciendo, os ruego. ¿No esto es maravilloso? De que un hermano que tenía un corazón para Dios, él tenía una carga fuerte en cuanto a los corintios, los efesios, os ruego, dice, os ruego, hermanos, os ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Si es que hay hablares distintos, si tú dices que tú eres hermano y yo soy hermano, tiene que haber un hablar. Si no hay un hablar, necesitamos ponernos de rodillas. Señor Jesús, queremos tener un mismo hablar, porque si nosotros estamos en el Espíritu, vivimos por el Espíritu, no puede haber otro sentir sino el sentir del Espíritu. Y el deseo de Dios que Él quiere vivir de nuevo aquí en la tierra como Él vivió hace 2000 y pico de años. Él quiere volver a vivir aquí a través de nosotros. Él desea que nosotros seamos la réplica de Cristo aquí en la tierra, la continuación, su cuerpo. Es maravilloso. Dice, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis, ¿qué? Perfectamente unidos, en un mismo sentir y en un mismo parecer. Oh Señor Jesús, porque dice que Él había sido informado acerca de nosotros, de que, dice de que hermanos míos, por lo de la casa de Cloé, de que hay entre vosotros contienda. Y eso no puede ser, de que haya contienda y diga, bueno, pues nos vamos de aquí y nos vamos a otro lado. No puede ser ese asunto. Nosotros necesitamos resolver las cosas. Cristo Él nos limpia con su sangre preciosa. Su sangre preciosa es poderosa y realmente no puede haber entre nosotros contiendas ni cosas. Y dice, y quiero decir que cada uno de nosotros dice, yo soy, ponle el nombre que tú quieras donde tú dice, yo soy. Uno decía que era de Pablo, hoy otros dicen que es de este, de lo otro, de aquí, de allí. Y algunos que eran muy espirituales también decían, yo soy de Cristo. Aún eso era divisivo también. ¿Por qué? Porque es la iglesia, en esa localidad realmente, la que tiene que fluir. Y yo de Cefa, y yo de Cristo. ¿Acaso está Cristo dividido? ¿Acaso fue crucificado Pablo por nosotros? No. Oh, Señor Jesús. Bueno, la letra C dice, Cristo no está dividido. Cristo es único. No es divisible ni está dividido. Señor Jesús, en 1 13 dice, ¿está dividido Cristo? Nada. ¿Acaso fue Pablo bautizado, crucificado por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el no? Nosotros hemos sido bautizados y le debemos todo a Cristo. Maravilloso. Todas las contiendas, las divisiones, todo eso proviene ¿de dónde? De la carne, según lo humano. Porque si nosotros estamos en el Espíritu, eso fluye, algo maravilloso. Oh, cuánto deseo eso. Y cuánto necesitamos todos desear este asunto. Hermano, hoy la vida de la iglesia debe ser el paraíso de Dios. Debe ser ese huerto del Edén, esa paz, donde realmente inmediatamente que Adán entró en la carne y comió del árbol equivocado, se encontró desnudo, se escondió, le echó la culpa a la mujer. Pero cuando nosotros estamos en ese huerto del Edén, en ese ambiente, en esa atmósfera divina, donde todos los hermanos juntos y en armonía, donde estamos tomando de este rico Cristo, de la savia divina, oh, es maravilloso. Hay aquí un versículo que dice en 1 Corintios 3:3, dice, porque todavía sois carnales,
Pues habiendo entre vosotros celos y contienda, ¿no sois carnales y andáis según lo humano? Señor Jesús, eso tiene que tocar nuestro corazón. Dice el 4, porque diciendo el uno, yo soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? ¿No sois hombres de la carne? Señor Jesús, oh, esto es maravilloso. Necesitamos ver nuestra práctica sobre toda la degradación hoy de verdad. Señor Jesús, la cual causa muchas confusiones, ya no solamente entre nosotros, sino confusiones en los mismos que se acercan a nosotros. Señor Jesús, dice, necesitamos ser cuidadosos. Oh, Señor Jesús, nosotros no tenemos que participar en todas estas cosas, queridos hermanos. Oh, por eso necesitamos vivir toda esa realidad. Oh, necesitamos recibir y reconocer y recibir a todos los hermanos, a todos los débiles en la fe, a todos los creyentes. Señor Jesús, a todos los que han sido redimidos por la sangre de Cristo, los que han sido regenerados por el Espíritu Santo, y de que no causa disensiones ni causa nada. Así que es maravilloso el quedarnos ahora ya en este momento, y vamos a hacer un acto, vamos a hacer un parito aquí en el camino y vamos a escuchar una canción, y ahora volvemos dentro de unos minutos. Amén. Señor, pues bueno, estamos aquí de nuevo disfrutando esta palabra tan rica y tan maravillosa, de verdad. El qué bueno es, como decía el Salmo 133, qué bueno y qué delicioso es que podamos habitar los hermanos juntos y en armonía. Oh, Señor Jesús. Bueno, como siempre, quiero anunciar el Nuevo Testamento que estamos regalando de estudio. Es un Nuevo Testamento algo maravilloso. No es mío ni es nuestro, sino eso es una recopilación de todos los padres de la Iglesia, desde Lutero en adelante, todas esas enseñanzas que hemos tenido por todos estos hermanos, padres de la Iglesia, han sido recopiladas y puestas ahí en ese Nuevo Testamento. Y qué bueno que todos podamos tener una. Y hoy la estamos enviando nosotros gratuitamente y tiene 9.500 notas explicatorias. Y aparte enviamos 7 libros. Si voy a decir el número y de teléfono y el correo electrónico, pero si no te da tiempo y vas conduciendo o está cocinando o está fregando o está haciendo cualquier cosa y no puedes cogerlo por la tarde, a las 6:30 de la tarde y a las 11 de la noche salen los estudios vida. Ahí damos también el teléfono y el correo electrónico y puedes cogerlo. Así que el teléfono es al 951 094
888 951 094 888. También puede escribirnos al correo electrónico evida4 con número el 4 evida evida4 @gmail.com. Amén. Y comenzamos siguiendo ahora ya el segundo punto de Romano, que dice así: debemos ver. También el punto Romano 1 decía debemos y necesitamos ver. Todo es cuestiones que necesitamos ver. Qué maravilloso. Ahora me acuerdo cuando Dios le dijo a Abraham: mira y todo lo que veas te lo he dado para ti. Qué maravilloso de que hasta donde llegó la vista de Abraham, todo ese terreno, Dios se lo dio. Necesitamos ver, porque todo lo que veamos, el Señor realmente quiere darnos. Él quiere darnos, dice, que vuestros ojos sean abiertos para que podáis ver. Dice, cuál es realmente el deseo y la intención del corazón de Dios, que Él quiere darnos a conocer y darnos espíritu de sabiduría y de revelación para que podamos ver cuál es la inescrutable riqueza de Cristo que Él nos ha dado. Dice, debemos de ver y guardar la unidad única, universal del cuerpo de Cristo. Pero si queremos guardar la vida de la Iglesia universal, necesitamos comenzar por la Iglesia en mi localidad. Entonces dice aquí el versículo en Efesios 4, dice, diligente. Oh, este apóstol Pablo fue maravilloso. Este hermano era un hermano que vivía a Cristo. Él expresaba total, él estaba por los intereses de Dios. Él no tenía preferencia de nada, ni de iglesia, ni de hermano. Él realmente su preferencia era Cristo. Por eso él pudo decir, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Él no vivía, era Cristo. Por esto estas palabras, nosotros, mucha gente dice, esa palabra la han escrito los hombres. Sí, pero fueron hombres que estaban en el Espíritu, que vivían por el Espíritu, que expresaban a Jesús, y las palabras que hablaba era Jesús mismo. Por eso él dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y dice, diligente en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Yo no sé, hermano, pero aquí dice diligente. Si nosotros no somos diligentes en buscarnos desesperadamente unos a otros para guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Quién es nuestra paz? ¿Quién es el Espíritu? Es Cristo mismo. La paz os doy, mi paz os dejo. Mira, en el mundo tendréis aflicciones, pero yo, en mí tendréis paz. Yo he venido a traer la paz. Cristo es realmente nuestra paz. En el 4 dice, un cuerpo y un espíritu. Solamente hay un cuerpo, el cuerpo de Cristo, y un espíritu. No hay otro. Por eso necesitamos realmente morir a todo nuestro ser, a nuestros pensamientos, a nuestras opiniones, aún a nuestro conocimiento. Mira lo que dice, guardando la unidad en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza. Señor Jesús, ten misericordia de nosotros, de verdad. Nosotros necesitamos, un cuerpo, un espíritu. Dice, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Dice, un Señor, una fe, un bautismo. Esto es maravilloso. Dice, un Dios y Padre, el cual es en todo, sobre todo y por todo y en todo. La letra A dice así, la unidad única del cuerpo universal de Cristo, esto proviene del Espíritu, cuya unidad los creyentes no deberían quebrantar, sino que la deben guardar diligentemente. Yo me meto aquí, deberíamos guardarla diligentemente en el vínculo de la paz, como dice
aquí en el 4, capítulo 4, diligente en guardar la unidad del Espíritu. Bueno, estamos aquí en el punto Romano 3, entramos y dice así: debemos poner, una vez que la vemos, dice, debemos poner en práctica la vida de la Iglesia al someternos a la autoridad que el Señor tiene como cabeza. Muchas veces queremos irnos ya directamente al hermano que nos tiene, que está como la autoridad que el Señor tiene como cabeza, y al ser equilibrado por el cuerpo. Nuestra cabeza es Cristo, nuestra autoridad es Cristo. Después leeremos unos versículos que dicen, dándonos a conocer, esto en Efesios capítulo 1, versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su buen placer, según su beneplácito, el cual se había propuesto de reunir sobre una sola cabeza todas las cosas. Esto es Cristo. Y mira lo que dice aquí. Dice, nosotros debemos aprender, dice, con base en el libro de Hechos y la experiencia que los apóstoles, los ancianos, tuvieron en Hechos 15. Nunca tomar decisiones por nuestra propia cuenta. Nunca tomar decisiones por nuestra propia cuenta. Dice también, además, no deberíamos de hacer nosotros sugerencias a otros hermanos y darle instrucciones. Ninguno, escucha esto, ninguno de nosotros estamos calificados para hacer esto. Ninguno, solo la cabeza. Nosotros tenemos que ser aquellos que presentamos a los hermanos a Cristo. Y Cristo es nuestro guía. Él dijo, venid a mí. O si no, él podía haber dicho, venid a esta gente que yo voy a dejar aquí y hacer todo lo que os diga. Él dijo, venid a mí. Todos los que estáis cargados, los que estáis trabajados, los que estáis desesperados, los que realmente queréis tener un corazón para mí, venid a mí. Dice, y yo os haré descansar. Y aprended de mí. ¿De quién es? De mí. Aprended de mí que soy, ¿qué? Manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. El alma es donde está nuestra mente, nuestra voluntad, nuestro sentimiento, y ahí nunca estamos tranquilos, siempre estamos cavilando. Por eso necesitamos permanecer en el Espíritu, vivir por el Espíritu, andar por el Espíritu, y somos guiados por la cabeza. Dice, nosotros, el punto número 1, dice, nosotros no somos el Señor, ni somos el amo, ni tampoco somos el Señor de la miel. Únicamente el Señor Jesús es el Señor de la miel, el amo y la cabeza del cuerpo, y nosotros debemos honrarle como tal. Y no tenemos que tomar decisiones por nosotros mismos. Señor Jesús, yo quiero esto. Yo no quiero tomar decisiones por mí mismo. Yo lo que quiero realmente es que cada hermano podamos depender de este Cristo maravilloso. Él es nuestro sabio Dios. En Lucas dijo, y les decía, la miel a la verdad es mucha, pero los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la miel que lance obrero a su miel. Que lance obrero a su miel. Juan 4 dice también, ¿no decís vosotros aún falta 4 meses para que llegue la siega? Digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. ¿Qué esperamos, hermano? Oh, necesitamos morir a nuestro yo. Señor Jesús, y tenemos que pedirnos perdón. Cristo murió por nosotros y derramó su sangre por nosotros y fue crucificado, sacrificado, roto, partido por ti y por mí. Y ahora tú y yo no somos capaces de sentarnos, de arrodillarnos y de, oh, cuánto necesitamos que este Cristo fluya en nosotros. Señor Jesús. Punto 2 dice aquí, sí, dice, si les decimos a otro, nosotros, si les decimos nosotros a otro, ¿dónde deben ir? Dice, ¿dónde deben ir?
no habría necesidad alguna de que ellos oraran, porque ya yo le puedo decir, vete para allí, y ya se va. Pero no necesitamos llevar a la gente a Cristo para que ore. Señor, dame dirección. Señor Jesús, yo quiero tocar tu corazón. Quiero sentir lo que tú sientes. Quiero vivir lo que tú vives, Señor. Dice, le quitaríamos la oportunidad de que ellos oren. Dice, en vez de ellos simplemente actuarían basados a nuestra palabra. Pero ¿quién está calificado para hablar las palabras de Dios? Cristo vive hoy en nosotros. Él es el profeta. Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Él está en nosotros. Tú tienes que volverte a Él. Olvídate de todo lo que te rodea. Señor Jesús, tú eres mi verdadero. Mira, había un ciego que recibió la vista. Dios le dio la vista. Aquel hombre vio. Tuvo una visión maravillosa. Él vio el deseo del corazón de Dios. Sus ojos fueron abiertos, pero los que estaban alrededor, los escribas, los pastores que estaban alrededor, aún su padre y su madre, no le creyeron, porque decía, este era ciego, ¿cómo que ahora ve? Pero sus ojos fueron abiertos. Y por eso el Jesús, en el capítulo 10, eso fue en el capítulo 9, por eso Jesús, en el capítulo 9, Él comienza diciendo, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Pero realmente los que son asalariados, los que son realmente, ve de venir al lobo y se va. Pero Cristo el verdadero pastor. Después este hombre que vio y recibió la vista, le dijo, ¿cree tú en el Señor Jesús? ¿Cree tú en el Señor? No recuerdo bien las palabras, pero lo que él dijo, dice, ¿quién es para que yo crea? Y le dijo el Señor, el que habla contigo, dice, creo. Señor Jesús, eso es maravilloso. Dice, hacer esto, nosotros digamos que le digamos a los hermanos lo que tienen que hacer. Dice, esto es usurpar la posición que le corresponde al Señor y hacer de nosotros mismo el Señor. Nosotros no somos el Señor. Dice, este es el más grave de los insultos para el Señor. Que nosotros seamos aquellos que reemplazamos la cabeza. La cabeza en la iglesia es Cristo. Nosotros somos los miembros. Y todos los miembros bien concertados, unidos entre sí, por medio de las coyunturas y los ligamentos, y por medio de ese rico suministro de la cabeza, vamos creciendo hacia aquel que es la cabeza, esto es a Cristo, y somos la iglesia del Dios viviente. Por eso dice que realmente es la iglesia de Dios. Amén. Seguimos. Dice aquí el punto número 3. Todos deben de orar hasta obtener claridad en cuanto a la dirección del Señor. Todos deben ser introducidos en la presencia del Señor para que podamos tener contacto con Él. Es maravilloso. Señor, la letra B dice, por causa del propósito de Dios. Como Dios se está moviendo, por esta causa de este mover de Dios, nosotros también necesitamos ser equilibrados por el cuerpo. No podemos andar de cualquier manera. Nosotros necesitamos ser equilibrados en el cuerpo. Ningún miembro de mi cuerpo anda desordenadamente y anda por su sitio, sino anda coordinadamente. ¿Por qué? Porque el cerebro, la cabeza, realmente le da los órdenes a los miembros del cuerpo y se mueve. Y cuando se da un golpe, una mano, rápidamente la otra mano va y la acaricia. Da la orden en la cabeza. Qué maravilloso de que hoy la iglesia no es como una mesa, una organización, donde dice esta mesa la pongo aquí, a este lo pongo allí, al otro lo pongo. No, la iglesia es el organismo del Dios viviente. Como nuestro cuerpo es orgánico y viviente, y por medio de la sangre, de esa comunión, de ese rico fluir, fluye por todo el cuerpo, esa vida fluye a través de nosotros. La comunión es la circulación de la sangre. Por eso dice en primera de Juan 1:7, dice la luz, ¿no? Dice, si andamos en luz, si andamos en esta corriente, en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo. Esa comunión, ese fluir, eso realmente
nos limpia. El punto 1 de la B dice, supongamos que los hermanos que llevan la delantera, después de mucha oración, reciben una verdadera carga con respecto a cierto asunto. Lo que deben de hacer, en este caso por medio de la comunión, es comunicar esta carga a todos los hermanos y pedirle que ore a la iglesia. Oh, hermano, orad, este es el sentir. ¿Qué sienten ustedes? ¿Qué podemos? No digamos, ya hemos visto esto. ¿Qué siente? Necesitamos esa comunión íntima. El 2 dice, finalmente, entonces los santos recibirán una dirección personal de parte del Señor y entonces podrán actuar conforme a ello. De este modo, nadie será individualista ni rebelde, sino que todos realmente seremos aquellos que funcionamos en el cuerpo. Señor Jesús. Bueno, aquí tenemos el punto número 4, que dice así. Faltan 6 minutos para terminar, pero terminaremos en 5. Dice, cuarto punto, dice, nosotros deberemos poner en práctica estos estatutos divinos, las reglas, las regulaciones espirituales, Señor, de la Iglesia. Dice, ¿cuáles son? La cruz. Dice, Cristo como vida, el Espíritu Santo, la autoridad de Cristo como cabeza, el cuerpo, oh Señor, y una actitud general como para los demás creyentes, la palabra de Dios. Todo esto nosotros lo necesitamos realmente. Dice que el altar en el templo representa la cruz de Cristo y es el centro no solamente del atrio interior, sino también de todo el templo. Este altar que tipifica la cruz en realidad es el centro del universo. ¿Qué quiere decir eso? Que el altar era la cruz, donde era crucificado realmente todo. Y ahí donde nosotros tenemos que estar, en la cruz. Mientras más somos nosotros crucificados, más Cristo sigue creciendo en nosotros. Por eso necesitamos ser aniquilados, ser crucificados, ser reducidos a nada, a ceniza, para que nosotros podamos ser guiados por el Espíritu del Señor. La cruz como el centro del universo, esto señala la muerte de todo, inclusive de Cristo, en la cual estuvieron involucrados, dice, Dios, el hombre y todas las criaturas. La muerte en la cruz significó de que Dios fue liberado. Cuando Cristo fue crucificado, el Espíritu de Dios fue liberado, porque dice que Él fue muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, y que el hombre y todo lo negativo fue aniquilado. Eso es lo que realmente nosotros necesitamos ver, ese asunto. En la muerte de Cristo dice que Dios y el hombre pasó por la muerte a fin de ser liberado, y que el hombre en Dios murió a fin de ¿qué? De que nosotros fuésemos aniquilados. Y la muerte fue nuestra liberación. Y cuanto más pasemos nosotros por la cruz, como vida el liberado, el interior de otros, de nuestro interior. Queridos hermanos, esto es algo maravilloso, el ver este asunto. Dice que la cruz se extiende en toda dirección y en cada rincón del edificio de Dios. Por consiguiente, si nosotros deseamos tener contacto con Dios y disfrutar de sus riquezas de su casa, tenemos que pasar por el atrio, por la crucifixión. Oh, necesitamos pasar por ese asunto. Si no tenemos nosotros a Cristo como la vida, no tenemos la vida de la Iglesia. La vida de la Iglesia es sencillamente Cristo como vida en nosotros, hecho real en nosotros, de una manera experimental, corporativa, no individualmente. Necesitamos vivir de esa manera. Dice que si nosotros nos examinamos a nosotros mismos ante la cruz y honramos, y honramos, magnificamos, exaltamos y respetamos al Señor Jesucristo, dice que entonces cuando nosotros estamos en la posición correcta para experimentar al Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu es nuestro estatuto. Si nosotros no tenemos la unción interior del Espíritu mientras hablamos, deberíamos detenernos. Hermano, detente Cristóbal, detengámonos. Necesitamos tener la unción del Espíritu, porque hoy lo que edifica
es el Espíritu en nosotros. Cristo en su ascensión dice que Él fue inaugurado en la plena autoridad como cabeza sobre todo el universo. En el tercer cielo, Cristo fue dado por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, y Él también es la Iglesia de todo varón. Por eso dice en Efesios, dice, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra, en los lugares celestiales, dice, en los lugares celestiales, por encima de todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Por eso en Efesios 1:9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. Esto es maravilloso. La autoridad de Cristo como cabeza, Él no permite otras cabezas o subcabezas. Cualquier otra cabeza es un insulto para Cristo. Queridos hermanos, en la vida de la Iglesia necesitamos recobrar a Cristo como nuestra cabeza. Muchas personas son o somos sustitutos de la cabeza de Cristo. Sí, pues entonces tengo que terminar ya. Bueno, aquí ya terminamos, y si el Señor lo permite, la próxima semana pues estaremos de nuevo por aquí. Así que el Señor os siga fortaleciendo y creciendo en cada uno de vosotros. Amén.